Decía, buenas tardes, hoy día vamos a hacer una clase muy especial. Es importante contar con las diferencias entre una reacción adversa al medicamento y un evento adverso, ¿ya? Parecen ser muy similares, ¿sí? Los conceptos por lo de adverso, ¿no? Porque evento es la única diferencia es evento y reacción, ¿no? Y común es el adverso, que es algo no deseado, no querido, ¿no? Que se provoque. Entonces, un evento adverso puede ser derivado de una reacción adversa. Sí, claro que sí. Pero no necesariamente va a serlo, ¿ya? No necesariamente va a serlo. Un evento adverso puede ocurrir, ¿no es cierto?, hasta con un dispositivo médico o con cualquier otro material. En cambio, una reacción adversa, chicos, una reacción adversa sí es producida por el medicamento, por el uso del medicamento, ¿no? Sí es producido por el medicamento. Otra aclaración más en relación a esto es que el medicamento de por sí no te quiere hacer daño. Por eso es que te produce este efecto que muchas veces es secundario al efecto principal. Por eso también se les llama como efectos secundarios, ¿no? Ustedes han escuchado, este es un efecto secundario del medicamento, ¿no es cierto? Y nosotros lo contextualizamos más como una reacción adversa, ¿no? Más que como un efecto secundario. Porque hasta el primario, ¿no es cierto? El primario también puede dar, pero nada más que hay veces los separan, ¿no? Entre un efecto primario, que es el terapéutico, a un efecto secundario, que es el segundo, dado que ingresa al organismo y se distribuye por todo el organismo, ¿no? Por todo el organismo. Y al distribuirse va a todos los órganos. Y en todos los órganos encontramos receptores, lugares donde se va a unir la droga, ¿no? Y que va a ocasionar algo adicional, ¿no? Comúnmente, cuando hablamos de esto, la reacción adversa más frecuente son las gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la vía fisiológica más utilizada es la vía oral. O sea, bien extraño, es verdad, solo en situaciones especiales es por vía subcutánea, que se utiliza, claro que sí, ahí vemos la insulina. Otra es la vía endovenosa o la parenteral intramuscular, ¿no? Parte intramuscular o la endovenosa, ¿no? Entonces, esos medicamentos que se van a administrar siempre son sustancias externas que van a ingresar al organismo cuando yo las administre con fines sistémicos, ¿no? Y hasta locales, ¿no? Y hasta locales, ¿no? Acuérdense que también existe esa administración, ¿no? Entonces, este medicamento que es externo puede ocasionarnos estas reacciones adversas no deseadas del medicamento. O sea, no te quiere producir. Y hay veces hasta hemos utilizado este efecto adverso como algo beneficioso. ¿Ah? Es bien interesante ese tema. Porque yo hay veces me preguntaba por qué utilizaban este producto si le provocaba sequedad de la boca, ¿no? Y era porque la paciente tenía excesiva secreción de la boca y se adicionaba ese efecto adverso, que para nosotros seguiría el efecto secundario, con el primario. Yo me decía, ¿sí? ¿Están utilizándolo? Sí. De alguna manera lo estaban utilizando y eso me pasa con un antihipertensivo en especial, ¿no? Y esta reacción adversa, chicos, es esa dosis terapéutica. Esa dosis terapéutica es competencia del medicamento que no te quiere producir, pero es dosis dependiente. O sea, la dosis va a definir esa diferenciación, ¿no? Y esa dosis terapéutica definitivamente no quiere decir que estás usando más de lo que corresponde, sino simplemente que a la dosis terapéutica también te puede ocasionar esto, ¿no? Por eso va la creencia, ¿no es cierto? La creencia en que todos los medicamentos debemos de administrarlos, sobre todo los de vía oral, o con alimento, ¿no? Pero sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo ya al estudio de la droga, es que puede existir interacción no solo con el alimento, sino también puede haber interacción entre el medicamento y el medicamento, ¿no es cierto?, y los otros medicamentos. Entonces, y eso va a ser el tema de esta creencia en que algunos productos farmacéuticos, cuando nosotros, ¿no es cierto?, lo tomamos por esa vía, ocasionarnos otras cosas, ¿no es cierto? Y tiene algunas, como hemos visto, algunas ventajas también.
Bueno, entonces, esta reacción adversa, ya saben que es competencia del medicamento, esa dosis terapéutica, y no es lo que te quiere producir. A esta reacción adversa, ustedes han encontrado que se clasifican, ¿no es cierto? Porque quien va a investigar, y eso chicos, ahora estamos en esta etapa de la vacuna en especial, porque es un producto nuevo que se está administrando. Claro, uno dice poco tiempo, es cierto, o sea, hay poco tiempo de conocerlo, no es como los otros medicamentos como la aspirina, que la conocemos hace en realidad más de 100 años conocemos a la aspirina y todos los efectos adversos que produce, ¿no? Todas las reacciones adversas que tiene. Creo que es el medicamento más estudiado, ¿no? Pero en el caso de la vacuna se han dado cuenta que ya está en la etapa de comercialización, le han otorgado el registro sanitario y eso automáticamente involucra la activación de la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia es justo eso, vigilar el uso del producto farmacéutico porque tenemos las experiencias de haber utilizado, ¿no es cierto?, medicamentos con fines terapéuticos, pero que ocasionaron mucho daño, como es el caso de la talidomida, ¿no es cierto?, que de pronto fue uno de los más emblemáticos, ¿no?, por la focomelia. O sea, nadie iba a imaginar que una sustancia utilizada con fines de solo para evitar las náuseas en las pacientes embarazadas le ocasionaría esto al final. Y eso no solo, chicos, hay un estudio muy bonito, digo, en el sentido de investigarlo y que ustedes hasta pueden navegarlo, es el del ácido valproico y del valpaquine, ¿no? El valpaquine es el innovador, ¿no es cierto? Este producto, nadie les avisó de un efecto adverso que producía en los niños, ¿no es cierto? De las madres que habían tomado este medicamento con fines terapéuticos de evitar la epilepsia, ¿no? Entonces, de pronto, aparecieron a los años ciertos cambios en los niños de estas pacientes embarazadas que teóricamente era seguro para la administración de este medicamento en pacientes embarazadas. Entonces, no lo relacionaban al 100%, ¿no? O sea, porque para eso hay una serie de estudios, por eso hay la farmacovigilancia, la notificación y luego la tipificación de la reacción adversa, que esto, ¿no es cierto?, no, como que no la reconocían, como que era posible, no definida, improbable, ¿no es cierto?, que son de pronto las clasificaciones que se utilizan para las reacciones adversas, ¿no? Entonces, que en este caso, ya cuando comenzaron, imagínense los años, ¿ah? Porque eso no se presentó de inmediato, no como cuando estaba chiquitito, bebito, sino conforme fue creciendo el niño, ya comenzaron a notar cierto efecto que no era normal en un niño de esa edad. Entonces, se preguntaban qué es lo que estaba ocasionando, ¿no? Entonces investigaron que era por el niño, por haber tomado algo, que no sé qué tantos, y nadie relacionaba que era cuando la mamá tomó el medicamento y estaba embarazada prescrito por el médico tratante. Claro, estaba indicado por el médico tratante, en este caso era este antipiléptico, ¿no? Entonces, nadie sospechaba hasta que, ¿no es cierto?, comenzaron a relacionar, ¿no es cierto?, eso de haber tomado estos medicamentos durante el embarazo y ocasionarle este cambio en los niños. Que en parte, chicos, después al final estuvo descrito en las letras chiquititas del valpaquine. O sea, estuvo así bien chiquita, en las letras más chiquititas, ¿no? Entonces, después ya comenzaron la relación y ha sido toda una secuencia, o sea, todo un evento, ¿no es cierto?, para ir descubriendo, así como un investigador, qué es lo que estaba ocurriendo. Todavía sigue en ese proceso, sí, porque ya el daño está ocasionado. O sea, es como ustedes cuando me dicen riesgo-beneficio con el uso de cierto antimicrobiano por las infecciones urinarias en las pacientes embarazadas, ¿no? Teóricamente está no indicado en el primer trimestre. En realidad, en todo el embarazo no está indicado ningún tratamiento farmacológico. Y hasta en el paracetamol, ¿eh?, que se ve muy inocuo, ¿no es cierto? Pero él también tiene sus reacciones adversas, no es tan inocuo que digamos, no existe un producto farmacéutico, ni la vitamina propiamente, que es un producto artificial, es inocuo, ¿no es cierto? Eso depende de la clínica del paciente. Y con esto nosotros, los años, o sea, lo diré, con los años,
se ha ido estudiando, ¿ya chicos? Entonces, como les digo, trae sus implicancias legales, claro. Por eso hay veces de inmediato aparece una reacción adversa a los medicamentos. Esto es notificado, registrado y de inmediato se retira el producto farmacéutico. Es así cuando salieron las alternativas de los COX inespecíficos, ¿no? Que son los analgésicos más utilizados. La gente se queja de dolor. Y el daño que se produce por el uso de estos medicamentos. Esperen un rato, chicos. Un ratito. Perdonen, chicos, me llamaron de la facultad. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? El tema del COX, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la principal queja o reclamo, no sé si es reclamo, queja más que todo, del paciente es cuando siente dolor, ¿no? Cuando hay dolor ya en definitiva, el paciente dice, oye, ya, la cosa es, tengo que, ¿no? Ir al hospital o hacerme ver, ¿no? Es lo clásico. Ay, sí, de verdad que sí. Entonces, por eso es que el uso de los analgésicos y antiinflamatorios son de amplio uso, o sea, amplio, ¿no? Por eso es que hay varios. En temas de similares, genéricos, hay cantidad, y también en los innovadores, ¿no? Con sus diferenciaciones en quién es analgésico, quién es antiinflamatorio y quién es antipirético. Bueno, hay unas diferenciaciones por allí. Pero se sabía que estos inhibían a la COX, ¿no? Tal igual. Entonces, inhibían a la COX, a la COX. Pero en específico, porque hay una COX inducible y hay una COX constitutiva, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos los analgésicos antiinflamatorios y antipiréticos. Entonces, la historia radica en que la industria, al ver que los efectos adversos más comunes, o efectos secundarios, si quieren, de los analgésicos, son los gastrointestinales, ¿no? Entonces, sí son súper molestos, que tanto así los ingresos hospitalarios son debido al uso de estos productos farmacéuticos, porque provocan hemorragias digestivas severas, ¿no? Y a veces el paciente no sabe, no desconoce esto. Y si lo ha escuchado, se le ha salido por el otro oído, ¿no? Entonces, la industria tomó partido y dijo, hay que ver si existiría la alternativa de tener un COX-2, que es el inducible, la enzima inducible,
específico, ¿no? Y con eso evitamos los efectos adversos gastrointestinales que producen los analgésicos inespecíficos. Bueno, entró la industria con todo, ¿no es cierto? Porque es así. O sea, hay un mercado, hay un segmento del mercado grande que requiere un producto así. Entonces ustedes de inmediato dirían, claro, pues, o sea, si ahora hablamos de las vacunas contra el COVID, que se han dado cuenta que no ha ido a la terapia, ¿no? La terapia, chicos, con relación al COVID no ha avanzado, no. Nos hemos quedado con el conocimiento de la ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, y en la segunda etapa con ceftriaxona, mantener la vía pulmonar, intubarlo, el oxígeno medicinal y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, nos hemos quedado con eso, ¿ah? O sea, yo no veo un avance porque pensaron en utilizar los anticuerpos, claro, unos anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, pero se dieron cuenta que no servía, ¿ya? Pero ese es otro tema. Entonces, si dan cuenta, uno dice, bueno, si acá no está funcionando la cosa porque el COVID me está, llamamos, toreando, ¿no? O sea, no consigo agarrarlo o potenciar una parte para evitar, porque esto se pensó y es cierto, que existe diferencia entre la mujer y el varón, entonces hay influencia de la presencia de los estrógenos, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, toda esta parte fue súper interesante porque al final, donde se han metido al 100%, ¿no es cierto? Donde han incorporado todo lo necesario, es justo, ¿no? Si así lo ven ustedes, en la vacunación. Entonces, ¡guay! Comenzaron de inmediato a estudiar, y hay una serie en el tema de la industria farmacéutica que producen la vacuna, ¿no? No solo estamos hablando de Sinopharm, de Pfizer, no, hay más, hay muchos más, ¿no? Porque el tema de la prevención va justo en esto, pero también en el mercado. Claro, ¿quién no quiere vacunarse, chicos? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién no quiere vacunarse? A ver, levanten la mano los que no quieren vacunarse. Bueno, de pronto yo estoy por ahí, pero no, o sea, hay que ser consciente, ¿no? Claro, sí es importante la vacunación, chicos. También con sus efectos, porque por eso está en farmacovigilancia, chicos, ¿ah? Entonces, la industria, al ver ese mercado, dijo, oye, ya, perfecto, hagamos un producto que sea ciclooxigenasa específico. Y lo lanzó pues a Pfizer. Lo lanza pues con todo, ya se imaginan, con bombos y platillos en esa época. Algunos Coxip, ¿no es cierto? Y ustedes como clínicos no van y le dicen, oye, ¿sabe qué, doctora Flavia? Hay este producto, y doctora Yanela, doctora Damaris, doctora Yacine, ¿no es cierto? Comienzan a decir, doctora María, mire, hay este producto, es cierto, un poquito más caro, sí, era mucho más caro, claro, un poquito más caro porque requería mucha industria, además, todo lo que se ha invertido, doctora, pero le va a garantizar que no van a sangrar los pacientes. Y la tolerancia va a ser muchísimo mejor, además la adherencia. Entonces, tú como médico, ¿qué optas? Lo mejor para el paciente, claro. Tienes que optar, o sea, es cuidarlo al paciente, ¿no? Con todo. Por eso, chicos, cuando vayan donde ustedes, o sea, discriminen la información. No quiere decir que sea malo, chicos, o sea, no le estoy diciendo eso, no. Sino más bien todo lo contrario, que escuchen lo que les van a decir. Y para eso sirven estas clases, para que después ustedes interpreten esa información. ¿Qué le quiero preguntar? A ver qué efectos produce. A ver la letra chiquitita. Cuéntame de ellos cuál es la frecuencia, qué tipo de estudios farmacoeconómicos se han hecho, cuál es su biodisponibilidad real, comparativa con la otra, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Cuando hay fracaso de tratamiento, ¿qué es lo que pasa? O sea, preguntar, ¿no? Porque si no, te quedas a veces en el limbo, ¿no? Y de pronto terminas siendo tu paciente. No hablemos de un conejillo de indias, pero sí en la conciencia de que si ya le otorgaron el registro sanitario, ya está para la comercialización. Y tú lo usarías. Y lo usaron, chicos. Pero ¿qué pasó después? Esta es la parte interesante. Se demostró que no había tan libre de efectos adversos, severos, chicos, en algunos casos, que hizo que la misma productora diera un paso para atrás y lo sacaran del producto el medicamento. Y así ha ocurrido por ejemplo, con los antihistamínicos, que provocan mucho sueño, como es la clorfenamina, y dijeron, no, hay que cambiar, claro, pero provocaba un paro
cardíaco severo. O sea, la gente se moría. Entonces, por eso es importante, chicos, ahora que vamos a hablar de las reacciones adversas con sus compañeros, de la farmacovigilancia. Y ustedes van a tener esa misión, ¿no? Yo como interno, ¿no es cierto? Voy a ponerme como interno, estoy notando que hay causalidad, que se le administró ese medicamento y estamos encontrando estos datos clínicos, vamos a poner este hemograma. ¿Puedo sospechar? Claro que sí. Ahora, eso lo sospecha. No necesariamente estoy diciéndoles de que sí, definitivamente suprímelo, ¿no es cierto? Suspéndelo, ¿no? No. Entonces, para eso, ¿no? Uno va a buscar información si hay relación, ¿no? O más bien hay relación con la patología, no con la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, no es tan sencillo, o sea, decir de que esto es. Por eso es que llevó, chicos, al valpaquine años, chicos, el relacionar este aparecimiento con lo que, con la toma del medicamento, porque no fue de inmediato, chicos, no fue eso a los años, cuando vio a sus chiquitos ya crecer, ¿no? Y tú como mamá te das cuenta que hay algo que no es común en el niño con lo que normalmente se ve en los chiquitos que crecen, ¿no es cierto? Entonces es difícil, chicos, ¿no? Parece una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, para ir cerrando y comenzar con nuestros compañeros, por eso quería hacerles una introducción, ¿no? Como les dije, existen tipos, ¿no es cierto? Hay tipos que lo van a relacionar con la dosis. Ya, perfecto. Hay tipos que lo van a relacionar con sus efectos secundarios, ¿no es cierto? Derivados de ellos y que están apareciendo. Hay efectos que van a ser por su uso continuado, dale con el uso crónico, ¿no es cierto? Hay también efectos que se pueden producir por el acompañante, porque yo justo les decía en la clase anterior que el principio activo no viene solito, viene acompañado. Ya chicos, viene acompañado con coadyuvantes, que les dimos, o con excipientes, que tienen un objetivo, ¿no? Por eso el tema, chicos, del mercurio en la vacuna, que decían, no, está provocando, claro, el mercurio es tóxico, ¿no es cierto? Pero las concentraciones que se utilizan no son a esos niveles, ¿no? De toxicidad y de acumularse, ¿no? Pero ya hablaban de que se estaba acumulando, que por eso el desarrollo neuronal no se conseguía. O sea, puede existir, ¿ah? Acuérdense que existe y vamos a verlo con ustedes, los factores, ¿no es cierto? Los factores que modifican los efectos de las drogas y la misma caracterización de la droga. Y en ellas caemos con la interindividualidad, o sea, la individualidad personal a la respuesta de un medicamento no es la misma con los otros, no, con las otras personas, no, para nada. El medicamento es dirigido hacia esa persona, ¿no es cierto? Y la respuesta también es individual, por mucho que las dosis son estándares, ¿no? Es 500 cada 8. Claro, es una dosis estándar, de pronto no en poblaciones nuestras, pero que sí, después de ya el uso, se demuestra que sí es cada 8, ¿no? La frecuencia de tratamiento. Entonces, todo eso nosotros vamos a hablarlo con mayor detalle. Por eso este tema es muy interesante, es muy aleccionador ahora y siempre, consideren siempre el medicamento como una sustancia muy bonita, muy buena de usarla, ¿no es cierto? Necesaria, ¿sí? Muy necesaria. Pero también consideren la contrapartida, la otra cara de la moneda, que es que no está exento de sus efectos o sus reacciones adversas. No, ni uno, chicos, ni uno. No considera ninguno. Ni los alimentos, chicos, lo son. ¿Quién no es alérgico de ustedes a los mariscos? Les pregunto, ¿quién no es alérgico? ¿Quién no es alérgico a algún alimento? Algunos hasta son alérgicos al plátano, ¿no? Yo no diría, oye, al plátano, no te pases, ¿no? Entonces, porque son sustancias externas y miren que sirven para nutrirnos, ¿ah? Para nutrirnos. Pero ahora hay todo un tema de la manipulación, transgénicos y todo lo demás, ¿no? Y que ahora estamos volviendo al orgánico, ¿no? Lo orgánico, que es tener nuestros propios cultivos, ¿no? Y eso es valorarlos. Pero va de la mano. Entonces, para cerrar, solo acuérdense de lo siguiente, ¿no? Una reacción adversa es un efecto no deseado del medicamento a dosis terapéutica.
Eso nunca se olvida, esa dosis terapéutica, ¿no? Hay los más frecuentes y los infrecuentes. De pronto los infrecuentes son los de cuidado, pero también los frecuentes. Cuando vean ustedes como clínicos, cuando vean en el hospital que un efecto adverso se está repitiendo mucho en la población que está tomándolo, hemos detectado que por la mala calidad del producto y por la excesiva presencia del principio activo también se producen esos casos. Entonces hay que estar súper alerta, ¿no? Entonces para saberlos identificar, ¿ya chicos? Y diferenciar del evento adverso, ¿no? El evento adverso sí es producto, como bien ustedes lo saben, es producto o puede ser del medicamento, derivado del medicamento o de otro hecho, ¿no? De otro hecho, tranquilamente, ¿no? Por el uso de otro dispositivo, a consecuencia de otra cosa, ¿no? Pero que a las finales es un evento adverso que es nocivo en este caso para el paciente. ¿Ya chicos? Entonces, ahora sí llegó el momento, ¿no? Acuérdense que de repente si nos da tiempo vamos a hacer una dinámica final para ver cómo estamos entendiendo estos temas. Ya chicos, no se desconecten. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el examen? Ya después lo vamos a ver, una vez hecha la presentación de sus compañeros. Ya si tienen esa duda. Sobre el quizito, el quiz. Muy bien, a ver, comencemos entonces a ver, chicos. Listo, soy todo oídos. Pueden compartir su pantalla porque no he puesto ninguna en tema de la reunión, no. Entonces pueden compartir. ¿Quién va a compartir? ¿Quién va a hablar? A ver, chicos. Sí, doctora, un momento, por favor. No te preocupes. Gracias. Por si acaso ya les aperturé para que subieran a su diapositiva. ¿Ya, chicos? Muy bien, ustedes mismos son. Ok, doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre las reacciones adversas de los medicamentos y yo voy a hablar, bueno, yo voy a darles una pequeña introducción para comenzar a definir qué es una reacción adversa a los medicamentos. Y se define como cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para modificar funciones fisiológicas, es decir, a dosis terapéutica. Pero después se añadió también a esta definición que se engloba también las consecuencias clínicas perjudiciales que puedan derivar de la dependencia, abuso o uso incorrecto de los medicamentos. Ya sea esto porque se usan fuera de las condiciones autorizadas o ya sea porque se dio un error de medicación, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, como dijo la doctora, ningún medicamento está completamente libre de producir reacciones adversas. Pero aquí es donde tenemos que contraponer el beneficio que pueda darnos el fármaco contra sus riesgos potenciales. Ahora voy a hablarles un poquito de la epidemiología. Las reacciones adversas a los medicamentos son una causa muy importante de morbimortalidad y el aumento de costes en el servicio de salud. Estos suelen ocurrir en un alrededor de 10% de los pacientes ambulatorios, causan también hasta el 10% de los ingresos hospitalarios y se suelen presentar de 10 a 20% en pacientes que ya están hospitalizados y por tanto van a aumentar su estancia médica y de esa manera
aumentan los costos. ¿Ok? Bueno, en lo que es Europa, según su comisión, causa alrededor de 197.000 muertes al año y es la quinta causa de muerte de los pacientes fallecidos en hospitales. Hay que tener en cuenta que reacciones adversas a los medicamentos más frecuentes suelen darse sobre todo en personas de edad avanzada y son, por ejemplo, la hemorragia digestiva, la alteración de la presión arterial, ya sea hipotensión o hipertensión, quizás una insuficiencia renal, hipoglucemia, bradicardia, somnolencia, confusión, alteraciones de el número de deposiciones, alteraciones en sangre y reacciones alérgicas. Como podemos ver en los... en los problemas que he detallado, bueno, de los que he mencionado, algunos son más graves que otros. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que para que se dé una reacción adversa al medicamento, también hay poblaciones que son más vulnerables porque tienen factores que les predisponen a padecerlas, como serían la edad y el sexo. La edad, como ya les mencioné, hay una incidencia mayor en personas de edad avanzada. La comorbilidad, por ejemplo, en pacientes que sufren de insuficiencia renal, eh, las, la raza, las personas que consumen tabaco, etcétera. Y ya por último, voy a mencionar lo que es la farmacovigilancia, que es un término que está estrechamente ligado a las reacciones adversas a los medicamentos. La farmacovigilancia, sus objetivos están orientados a lo que son la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos que están en el mercado. Bueno, cuando el medicamento está circulando en el mercado, pues la información sobre su eficacia y seguridad es de alguna manera limitada, porque la información que tenemos al inicio procede de ensayos clínicos con pacientes que en su mayoría, casi siempre han sido estrictamente seleccionados, es decir, que son estudios con poca validez externa y que al momento de ser administrados con este fármaco han sido evaluados, supervisados, también con estrictas condiciones. Y pues este grupo que se ha usado, grupo control, por así decirlo, difieren bastante de las personas que uno puede tratar en el día a día en el hospital. Gracias, les doy la palabra a mi compañera. En cuanto a etiología, la mayoría de las reacciones adversas a fármacos están relacionadas con la dosificación, otras son alérgicas o idiosincráticas. En las reacciones adversas relacionadas con la dosificación es cuando hay un índice terapéutico estrecho. Esto puede ser debido a una disminución de la depuración, con insuficiencia renal o hepática o a las interacciones fármaco-fármaco. Uno de los ejemplos podría ser las hemorragias provocadas por los anticoagulantes orales. En otras tenemos las por un origen alérgico. Es cuando no hay una relación con la dosificación y tiene que haber una exposición previa. El fármaco en este caso actúa como un antígeno, como un alérgeno, y una vez que el paciente se haya sensibilizado, la exposición posterior al fármaco provoca una reacción alérgica. Por ejemplo, la anamnesis y las pruebas cutáneas adecuadas pueden predecir a
a veces, reacciones adversas de origen alérgico. Después tenemos las reacciones adversas a los fármacos idiosincráticos. Estos son inesperados, no tienen relación con la dosis, ni tampoco son de origen alérgico. Y nada más. Bueno, los signos y síntomas que se pueden presentar debido a efectos secundarios son molestas pero no letales. Y estas pueden ser malestar estomacal, diarrea o heces blandas, boca seca, somnolencia, cambio en nivel de actividad o estado de ánimo, mareos, bochornos, sofoco, sudoración y sarpullidos. La intoxicación por aspirina es una de las principales causas de mortalidad y puede causar espasmo de válvula pilórica, lo cual retrasa la entrada del fármaco al intestino delgado, haciendo que se acumule. Las aspirinas que tienen revestimiento entérico se pueden fusionar y formar besoares. Y los síntomas son obstrucción intestinal alta, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. La toxicidad y el uso terapéutico de un fármaco se diferencian en la dosis del mismo y el tiempo de exposición. Por ejemplo, 5 miligramos de un medicamento en la sangre puede ser terapéutico, mientras que 100 miligramos pueden ser mortales. Los efectos tóxicos también se clasifican en farmacológicos, como por ejemplo la depresión del sistema nervioso central por uso de barbitúricos, cuyos signos se evidencian en sedación, somnolencia y coma. También la nifedipina provoca hipotensión. También está la toxicidad patológica. Por ejemplo, el acetaminofén en dosis elevadas provoca necrosis hepática. Y también, por último, está la toxicidad genotóxica, que se debe a la radiación ionizante y químicos que dañan el ADN, por ejemplo, en las quimioterapias que pueden dar lugar a mutaciones y en general afectan el estado del paciente, quienes se sienten cansados y sus defensas están bajas. Lo siguiente, por favor. Bueno, también cabe mencionar la aparición de alergias, que es una reacción adversa mediada por el sistema inmune y se caracteriza por la sensibilización previa. Se pueden dividir en categorías, que son las reacciones anafilácticas, citolíticas, de Artus y de hipersensibilidad retardada. La primera, la anafiláctica, está mediada por inmunoglobulina C y al unirse al antígeno va a liberar mediadores como histamina, leucemia, produciéndose así vasodilatación, edema e inflamación, que si no se trata a tiempo pueden ser mortal. En la piel se ve urticaria y dermatitis atópica, y en el sistema respiratorio cursa con rinitis y asma. Respecto a las reacciones citolíticas, están mediadas por IgG e IgM, y el principal órgano blanco son las células del sistema circulatorio, y se ven afecciones como púrpura trombocitopénica, que se caracteriza por pequeñas o medianas manchas violáceas en la piel. Y las reacciones de Artus están mediadas por IgG y se crean complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el endotelio vascular y producen respuesta inflamatoria destructiva. Los síntomas y signos incluyen urticaria, artralgia, artritis y fiebre. Y por último, están las reacciones de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos desensibilizados y macrófagos. Cuando se ponen en contacto con el agente causal, desencadenan inflamación, por ejemplo, en la dermatitis por contacto con la hiedra venenosa. Eso sería todo. La siguiente, por favor. A mí una consulta. Si tú hicieras un resumen de tu presentación, ¿qué dirías en relación a las reacciones adversas? Bueno, pueden ser los secundarios, casi todo. Bueno, hemos pasado por eso.
son los conocidos diarrea y casi siempre se presenta. Incluso se indica que en las etiquetas de los fármacos que puede presentar vías normales. Y también está la toxicidad mediada por las elevadas concentraciones del fármaco o un tiempo previo a la acción del fármaco y pueden ser mortales. Y a mí, por favor, sino que no te podía escuchar muy bien, no sé si podrías de nuevo, o sea, un resumen de la parte que te ha tocado, ¿qué dirías en relación a las reacciones adversas? Pues que en las reacciones adversas están los efectos secundarios y la toxicidad por los fármacos a elevadas dosis. Y los efectos secundarios son normales y aunque son molestos no son letales y pueden ser malestar general, diarrea, cefalea, y eso se indica en las etiquetas de los fármacos porque pueden ser normales. Y la toxicidad, eso no es normal. Se debe a las altas concentraciones del fármaco o a exposición prolongada y hay que evitar eso. Y bueno, eso sería todo. De pronto que la gran diferencia entre un tóxico, en este caso, es la dosis, ¿no? En realidad los efectos secundarios se va a parecer siempre a dosis terapéuticas, ¿no? O sea, no están insertos, ¿no? O sea, no están libres en realidad, como decía su compañera al inicio. Entonces, sí, siempre les han dicho de que la única diferencia entre un tóxico y un medicamento es la dosis, nada más. Entonces, sí, y hay medicamentos con margen estrecho terapéutico, como bien lo nombró a mí, que son los citostáticos, ¿no? Los oncológicos. Ellos son de margen estrecho. Ellos no reconocen quién es célula buena y quién es célula mala. Entonces, a la buena y a la mala también las daña. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Aunque ya es común, por ejemplo, yo le decía, pero doctor, estos provocan nefrotoxicidad, ¿no? Que es también reconocido por parte del medicamento. Entonces, por eso se les administraba con manitol, con un diurético. Pero acuérdense que existe variabilidad, entonces igual, ¿no? Es la dosis. O sea, si hay mucho más, ya saben lo que puede ocurrir por ese margen estrecho terapéutico. Muy bien, Ani. Listo, a ver, continuemos. En cuestión de los factores de riesgo, tendríamos los antecedentes, que serían reacciones previas alérgicas a medicamentos, exposición recurrente a fármacos, en la que en padecimiento de enfermedades crónicas se va a hacer más frecuente el uso de una medicación, la fibroquística, por ejemplo, en fibrosis quística, perdón. En los tratamientos repetidos con los mismos fármacos van a favorecer a que éste tenga una alergia a los fármacos. El tipo de HLA. Se encontró datos que sugieren que una propensión familiar a desarrollar reacciones de hipersensibilidad graves a medicamentos en presencia de ciertos tipos de alelos HLA. Por ejemplo, en el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica por carbamazepina, se encontró una presencia de los alelos HLA A3101 que les proporcionaba un mayor riesgo a hipersensibilidad. Después están las situaciones clínicas. En los pacientes con linfocitos anormales o atípicos se va a presentar con mayor frecuencia reacciones a aminopenicilinas. Por ejemplo, en infecciones por virus Epstein-Barr,
virus de la herpes, la leucemia. Los pacientes con VIH van a tener también reacciones por sulfamidas y otros fármacos. La atopía, en pacientes con enfermedades atópicas no se tiene más riesgo de presentar alergias a medicamentos, pero sí se puede presentar reacciones mediadas por inmunoglobulina E con mayor gravedad. Y la edad, bueno, no se encontró que en los niños más jóvenes se presente más riesgo de padecer reacciones adversas a medicamentos, porque como que los resultados son contradictorios y serían necesarios muchos más estudios para ver la reacción. Ya, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico diferencial de las reacciones adversas a medicamentos engloba diferentes entidades. Las características morfológicas y la cronología de las lesiones cutáneas aportan una ayuda importante en el diagnóstico y manejo de estas reacciones. Bueno, voy a hablar primero sobre, bueno, se divide en dos, diagnóstico de atención primaria y diagnóstico de unidades de alergia. En la atención primaria, bueno, se debe de realizar una buena anamnesis y exploración física del paciente que padece de una posible reacción adversa al medicamento. Es por eso que cuando se envía a un paciente para que se realice su estudio, se ha de aportar información referente a antecedentes familiares y personales de reacciones medicamentosas previas, a la antigüedad de la reacción, a la enfermedad para la cual fue indicado dicho fármaco, la descripción de los síntomas debe ser lo más exhaustiva posible. Descripción del cuadro cutáneo. Los tipos de lesiones como morfología, su extensión, su cronología y duración. Es de mucha ayuda el disponer de imágenes del cuadro cutáneo. Un intervalo entre el inicio de la medicación y el cuadro clínico. También información sobre los medicamentos de la misma familia, o sea, del grupo de medicamentos recibidos anterior y posterior a la reacción. Ahora, diagnóstico por unidades de alergia. Se van a fundamentar en dos pilares. La primera, que es in vitro, y la segunda in vivo. Ya, in vitro, una es la determinación de inmunoglobulinas E específica. Esta prueba está disponible para un pequeño número de fármacos y solo es útil en reacciones de tipo inmediato. Ya, es algo importante saber que esta prueba negativa no descarta una alergia al fármaco. Ahora, el test de granulación de basófilos. Una vez preparada la suspensión celular de basófilos, se van a exponer estos al alérgeno. Ya, de tal manera que se va a realizar el contagio de los basófilos activados mediante la técnica de citometría de flujo. Que esta técnica en sí es una técnica biofísica que se basa en la utilización de luz láser. Bueno, esta prueba es limitada en algunos centros, al igual que la del test de transformación linfocitaria. Este test, al poner en contacto los linfocitos del paciente con el fármaco sospechoso, puede producirse una proliferación linfocitaria. Se valora actualmente también por citometría de flujo. La expresión de marcadores de activación como el CD25 y el CD69, entre otros. Ahora las pruebas in vivo. Tenemos las pruebas cutáneas y las pruebas de exposición controlada al fármaco implicada o con medicación alternativa. Las pruebas cutáneas, que son el PRIC, intradermo, reacción y epicutáneas. Su sensibilidad y especificidad varían dependiendo del mecanismo inmunológico implicado en la reacción.
así como también el fármaco que se está estudiando. Ahora, la prueba de exposición controlada al fármaco, su realización se decidirá según la gravedad del cuadro. En los casos más graves no se recomienda, está contraindicada. Siguiente, por favor. ¿Todo bien, chicos? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, Sí. estaba hablando del tratamiento, que existe, en caso se puede hacer la modificación, cambio o interrupción del fármaco. En caso de que las reacciones adversas sean relacionadas con la dosis, se puede solo ajustar la dosis o eliminar o reducir los factores desencadenantes. Cuando las reacciones adversas van a ser de origen alérgico o idiosincrático, se conviene solo suspender el tratamiento y no administrarlo nuevamente. Y en caso de que sea de origen alérgico o relacionado con la dosis, es necesario sustituir el fármaco por otro de una clase diferente. Ahora yo hablaré de la prevención. Lo más importante para prevenir que hayan efectos adversos a los fármacos es informarnos e informar correctamente al paciente de su uso correcto, de la dosis que debe tomar, de las cosas que debería evitar cuando está consumiendo los medicamentos, como en caso podrían ser alcohol y otras sustancias. Y también si el paciente es una persona que suele tener muchas alergias o que tiene anemia o niveles bajos de plaquetas, tendríamos que evaluar por consulta al paciente para ver si presenta algún efecto adverso y corregirlo antes de que se agrave. También tendríamos que tener un buen seguimiento de los parámetros de laboratorio que están relacionados con los efectos adversos de medicamentos. Estos podrían ser, por ejemplo, valores de magnesio y creatinina, y estos elevados antes de el uso de una vitamina B, de una anfoterina B15. También el recuento leucocitario para el seguimiento de pacientes que van a usar clozapina y teicoplanin. También el monitoreo hepático en algunos pacientes que van a ser tratados con drogas antituberculosas. Y también hay que respetar muy bien los dosajes establecidos de las drogas, en especial las que pueden ser potencialmente tóxicas cuando se ingieren en grandes dosis, como algún anticonvulsionante. También hay que tener el uso de los fármacos ya existe. Y también evitar errores en la medicación, ya que es efectos adversos al no ser la medicación correcta. Siguiente, por favor.
Y este es el cuadro final en el que ya estaríamos resumiendo toda nuestra exposición. Ya, a ver, chicas. A ver, califíquense ustedes, chicas lindas, a ver, al equipo. ¿Qué cree que les ha faltado? A ver, chicas lindas. ¿Qué sospechan que les está faltando? ¿O está completo? ¿Cómo así lo han dividido? A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Cómo han diseñado el tema? Porque puede ser también del tema, ¿no? ¿Cómo han pensado en presentarlo? A ver, ¿quién puede hablar? ¿Un representante del equipo? A ver, chicos. ¿Quién podría? A ver. Doctora, lo hemos dividido en 6 partes, lo que es primero la introducción, luego etiología, signos y síntomas, luego diagnóstico, tratamiento y prevención. Ya. Tratamiento y prevención. Es que saben que, chicos, estoy intentando vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que hacer algo. Reacciones medicamentosas. Ya, chicos. No puede no puede ingresar. No sé qué me están diciendo por acá. No puede ingresar. Ya. Muy bien. A ver, chicos. Y personalmente debe ser una creencia en el que los estudiantes de medicina, ¿no es cierto? El nivel en el cual ustedes desarrollan las clases, la verdad, porque yo he tenido ya varias promociones de medicina y realmente he encontrado un nivel muy alto, ¿no? A diferencia, sí, o sea, no es comparar, pero sí, o sea, el nivel de ustedes va en profundidad, ¿no? Pero ahora percibo que como que nos hemos quedado en la superficie, ¿no? Y han podido explotar este tema, ¿sí? O sea, este tema es para darle más que enfoque, o sea, mucho más, chicos, mucho más. ¿Qué tipos de reacciones adversas hay, chicos? ¿Qué es la farmacovigilancia? Que está relacionada a una reacción adversa a los medicamentos. ¿Han podido, chicos, hacer eso? Y eso en general con todos, chicos. O sea, yo entiendo de que tener un libro base nos ayuda muchísimo, pero es un libro base, ¿no? Si no tengo acceso muy bien a la, ¿cómo se llama? A la información de la universidad porque se hace lento el sistema o algo de eso, tengo también el Google Scholar, ¿no, chicos? Y ahí ustedes han podido también colocar reacción adversa a los medicamentos. Bueno, ya. Entonces, ¿qué cosas son? Y te lo iba a tipificar. O sea, si ahorita yo les comparto lo que tengo acá, espérenme, chicos, un rato. Realmente eso es lo que un poco se les pedía, ¿no? O sea, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y era meterse, chicos, o sea, la verdad era, yo no sé si se llamaría involucrarse, ¿no? Pero sí, o sea, si pongo reacciones adversas, chicos, acá, miren, farmacovigilancia y mecanismo de reacciones adversas a medicamentos.
¿no? Y ahí encontraba todo un tema sobre este tema. Miren, chicos, yo no he hecho absolutamente más que buscar información de reacciones adversas, ¿no? Bueno, ya que encontraba algo, ¿no? Entonces, eso, chicos, o sea, estamos comenzando, es verdad. El tema de reacciones adversas es un tema muy bonito, y eso no lo negaré, porque justo al inicio les introducía, ¿no? O sea, qué cosas son, cómo se clasifican. Miren acá, miren acá. Clasificación y mecanismo de producción de reacciones adversas. Y no he hecho nada más que colocar el Google Scholar y poner reacciones adversas a los medicamentos. Nada más, chicos. Nada más. La verdad, chicos, nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Chicos, ¿qué pasó? No se distraigan mucho, a ver. No, en realidad cuando uno dice no al cerebro, teóricamente le está diciendo sí, distráete. Entonces, vamos a cambiar ese no, sino pongámosle, vamos a profundizar este tema, ¿no? Justo la delegada más linda me decía con relación a las diapositivas, ¿no? Y justo por eso, en parte, nosotros no compartimos las diapositivas porque se me sesgan solo las diapositivas, ¿no? Y lo que pasa es que dejamos el global de la información. Y la primera fase, chicos, es realmente la más sencilla. Porque de ahí va a requerir un poquito más de información. Claro que la ventaja es que la tienen ustedes en los libros, eso es cierto, pero hay libros y hay libros, ¿no es cierto? Y los libros a veces profundizan más en un tema y luego otros libros lo alejan un poquito más y van hacia el otro lado, ¿no? Claro que al final, es cierto, tienen lo mismo, ¿no? Entonces, chicas, me faltó muchísimo acá. Ahorita sí me ha faltado. Ya, chicos. Y no sé, vamos a ver al siguiente equipo que cuando hablen de caracterización de los efectos de las drogas, cuando hablen de los factores que modifican los efectos de las drogas, vamos a ver hasta qué nivel no llegamos, ¿no? O sea, es importante, nivel de profundidad, de conocimiento. Por eso las presentaciones son para nosotros muy importantes, chicos, muy, muy importantes, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Entonces, ya saben, no se sesguen a una sola parte, ¿no? O sea, busquen información primero del tema, busquen información del tema y de acuerdo a la presencia del tema, ¿no es cierto? Ustedes comienzan a subdividir, ¿no? Entonces dicen, ya, tal cosa, tal otro y tal otra. No hay un contexto igualito. En todos los temas no va a ser igual, ¿no? Y sé que ustedes lo pueden hacer. O sea, no dudo. Son muy buenos estudiantes, ¿no? Muy buenos. Yo creo que están eligiendo una de las carreras más maravillosas, pero de la cual se les pide más, ¿no es cierto? Todos les piden más, ¿no? Y hay veces creo que los llevamos al estrés también, yo creo, a la ansiedad porque quieren dar más, ¿no? Y es cierto, o sea, se les va a pedir de esa manera, ¿no, chicos? Porque van a tener la vida de las personas en sus manos, van a tener la vida de personitas, de seres humanos en sus manos. O sea, ya no es que me equivoqué en colocar una pieza ahí y otra pieza allá, no existe eso, no existe. O sea, si te equivocaste en la dosis, si le diste de más, prepárate. Son consecuencias que vas a verla en otra persona, ¿no? Y que en algunas condiciones, en algunas situaciones que son individuales de cada persona, puede ocasionarles la muerte, chicos.
la muerte, textual. Y fue una reacción adversa. Yo he visto reacciones adversas, yo sí he visto. Yo vi a un señor ingresar para administrarle solo la penicilina en un hospital del Seguro Social porque trabajaba. Yo lo vi ingresar con su hija, fue a la consulta y regresó a tópico para colocarle solo la penicilina porque estaba con problemas de garganta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esta personita? Lo que ocurre siempre, ¿no? O sea, nadie le preguntó, fatalmente ni nosotros, ¿no? O sea, confiamos en que el otro preguntó y el otro preguntó y así, no fue una obviedad total, ¿no? De todos, realmente no es culpa de que quién, que no sé qué tanto, no. Ahí ocurrió que cuando le administraron la penicilina fue una reacción de hipersensibilidad severa, chicos. Entonces, me acuerdo en esa época no estaba tan implementado el tópico, que lo primero se desvaneció la persona, ¿no es cierto? Se desvanece, y el soporte, pero cuando llamaron ya trauma shock, ya fue difícil revertirlo, porque el daño fue completo. Entonces, ya se imaginan a la hija. O sea, la verdad, terminamos todos en la fiscalía, todos, chicos. Fue el médico, una doctora, mi persona, la enfermera, la técnico. Todos terminamos en la fiscalía, claro, porque tenían que averiguar si el producto que se le había dado era el que le correspondía y estaba de acuerdo a la receta, si en el momento de la indicación estaba en la historia clínica, si en el momento de la administración estaba con la respectiva orden para su administración, si había tomado en cuenta algunas precauciones. O sea, todo eso, chicos, todo eso, todo, absolutamente todo eso. Y ya se imaginan ir a ese lugar para tomar tus declaraciones, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación. O sea, esas reacciones hipersensibles son las menos descritas. Son las de las letritas chiquititas. Se sabe que el metamizol produce agranulocitosis, o sea, la dipirona produce eso. Por eso está no indicado, ¿no es cierto? En otros países está más que retirado ese producto. Pero en el nuestro, lo más simpático es que no hay ninguna notificación que describe este hecho. Entonces, imagínense, pues y así fue. Entonces, como les digo, es esto de reacciones adversas, lo van a ver ustedes en cada medicamento que toquemos, en cada grupo farmacológico, van a ver diferentes reacciones adversas, que son algunas de pronto comunes, algunas raras, algunas reacciones poco comunes, del 0%, pero el 0%, 0,1% del 1 al 100 te puede tocar a ti, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este tema, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, vamos a seguir, ¿no? Más o menos yo les voy a describir, ¿sí? Voy a usar una presentación que tenía acá por si acaso, ¿sí? Por si acaso la busqué, la presentación. Y vamos a verla, ¿no? Dentro de lo que... Quería que me desafíen, dije, no, este equipo es lo máximo, dije, me van a desafiar, o sea, me van a hacer que yo estudie más. Esa es la parte más bonita, ¿no? Cuando estudiamos mucho más. Pero, vamos a ver, entonces, ya sabemos, ¿ya, chicos? Entonces voy a usar una presentación. Ya sabemos, reacción adversa es un evento adverso no deseado del medicamento. Ya no queremos que se produzca, no queremos que suceda esto. Pero sucede tras la administración de un fármaco, siempre a dosis terapéutica, sea por uso de diagnóstico, profiláctico, preventivo, para suplir función o sintomatológico, ¿eh? Cualquiera de ellos, ¿cómo se llama? Un vigilante murió, ¿no es cierto? Le administraron el diclofenaco y fallece. Diclofenaco, así fue en el Honorio Delgado, le colocaron porque le dolía, la verdad, le dolía, seguro que se habría golpeado, que sería. Le administran el diclofenaco, avanza 2 pasitos, se agarra de la reja y ahí fallece. Diclofenaco, chicos. Yo he visto con la vitamina B, ¿no? Entonces, como les digo, eso es bueno, y fue dosis terapéutica para un uso definido, ¿no? Y el evento adverso que yo les decía es cualquier suceso médico indeseable, no deseable, ¿ya? Que puede presentarse durante un tratamiento con un medicamento X, pero que no necesariamente tiene que ver, guarda relación causal con él. O sea, no necesariamente. O sea, no por usar el producto farmacéutico decimos, es él.
mucho cuidado. Pues se llama evento adverso. Y las causas, ya sabemos, pueden ser por efectos farmacológicos exagerados, toxicidad indirecta, pero ya esos son otros temas. En realidad, son eventos adversos, son efectos adversos no deseados del medicamento a dosis terapéutica. Entonces, ¿qué características puede tener estas reacciones, no? Pueden aparecer, chicos, de forma inmediata, como ocurrió con este señor, ¿no? Llegó caminando y se fue, ¿no es cierto? Se fue en un cajón, chicos, así fue. O puede aparecer tras años. O sea, nosotros sabemos que los aminoglucósidos se utilizan, son nefrotóxicos y ototóxicos. O sea, se sabe que se pueden revertir esos efectos adversos, pero, ahí viene el pero, que viene la parte interesante, no están libres de producir esta toxicidad óptica, ¿no es cierto? Que es reversible, en algunos casos reversible o no reversible, dependiendo del aminoglucósido, ¿no? Igual en el caso de la nefrotoxicidad. Su curso temporal puede ser agudo o crónico, claro, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Por eso se van a tipificar las reacciones adversas. La mayor parte suelen ser reversibles, sí, eso es cierto. O sea, con un previo tratamiento, que acá hablaban sus compañeros de un tratamiento, sí. Preventivo, prevenir una reacción adversa es medio complicado. Lo que puedes hacer, bueno, es cierto, utilizar algún producto para evitar que aparezca. Como por ejemplo, les contaba de este antineoplásico, que sabemos que provoca nefrotoxicidad y se utiliza asociado a un diurético, ¿no? Entonces, sí, o sea, con eso en algo revertimos esta nefrotoxicidad. Lo otro es retirarlo, ¿no? Si te está provocando algo, retíralo, ¿no? Retíralo, cambia la dosis o cambia el lugar de la administración, ¿no? Y en otras ocasiones sí son irreversibles, como en este caso que les hablaba, ¿no? Qué pena, mira, les hubiera puesto el video para que lo vean. Y narra la lucha de esta madre contra un poder tan grande como es la industria farmacéutica. No le reconocían, chicos, nada, ¿no? Y en cuanto a sus manifestaciones, son similares a las otras patológicas producidas por otras causas. Claro, es que es difícil, chicos. Y sabemos que se producen esas reacciones adversas, ¿no? Sabemos, tenemos conciencia, ¿no? Pero la cosa es después identificarlos, ¿no? O sea, si realmente existe una relación causal, ¿no? A veces le llamamos la relación de causalidad. Son estudios de causalidad que se hacen a través de la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, y esos estudios de causalidad son muy importantes, ¿no? Para ver si es definida, si es probable, improbable, ¿no? De acuerdo a los estudios, tanto clínicos, porque el que comanda en la clínica, asociados a lo teórico, que está descrito en los papers, en las revisiones sistemáticas, ¿no? Y ahí se tiene que navegar para ver si existe o no relación. Entonces, la importancia radica, ¿no? Y depende de la frecuencia y de la gravedad, ¿sí? Puede ser muy frecuente, poco frecuente, casi muy rara vez, ¿no? Puede estar relacionado a ser, en su gravedad puede ser leve, moderado o grave. Claro, puede ser leve. Bueno, una molestia gástrica, uno podría decir es leve, ¿no? Moderada si de pronto ya te está provocando un sangrado gástrico, ¿no? O bien severo, cuando tú llegas con una hemorragia digestiva severa, con bajas de hemoglobina, como si le he visto por el uso de los AINES, con hemoglobina de 5, casi se va la persona. Y era un joven, ¿no? Un joven que llegó al Hospital Nacional. Para eso existe esta farmacovigilancia, ¿no? Que va a identificar, va a evaluar, va a prevenir estos riesgos. O sea, por eso es importante ahora en la vacunación. O sea, es muy importante que estemos alertas. No solo en el hecho de la eficacia, ¿no? La eficacia es una cosa que te evita que te hospitalices y te evita que te mueras, ¿no es cierto? Que llegues a las unidades de cuidados intensivos, que ahora estamos viendo el uso de la vacuna, no te está evitando el contagiarte, o sea, puedes tener el riesgo de contagiarse, sí, aunque siempre se hablaba que la probabilidad es menor, ¿no? Pero igual una cosa es esta eficacia y otra muy diferente es la seguridad, ¿no?
La seguridad, por eso, desde el inicio de los estudios de los medicamentos, se hacen animales de experimentación. Yo tengo que sí o sí garantizar que al llevarlo a seres humanos no es tóxico, porque si hay toxicidad no puedo. Entonces está todo eso descrito, no es todo un documento que se envía a la FDA para su aprobación, ¿no? Sin eso no. Y aún así como ustedes saben y les contaba, igual ha habido eso, ¿ya? Su objetivo es que todo medicamento se use con la máxima seguridad posible. Eso viene, dice ahí, máxima seguridad. O sea, no quiere decir con toda la seguridad, miren, porque tranquilamente podría ser toda la seguridad. No. Porque existe la variabilidad interindividual, ¿ya? Y la vigilancia de los medicamentos comercializados no debe limitarse solo a las reacciones adversas, sino también a la falta de eficacia, claro. De alguna u otra manera también. Muy bien, ¿qué tipos de reacciones hay? ¿Ya? Que ahorita las vamos a complementar con lo que dice la literatura. Tipo A, sí, tipo A, son reacciones, ¿no es cierto? Dice aumentada, ¿no? Son resultado de un aumento en la acción farmacológica. Entonces vuelvo a leer. Son el resultado de un aumento en la acción farmacológica del medicamento cuando se administra siempre a la dosis terapéutica. Eso sí. Por ejemplo, y el más común, claro, el uso de los antihipertensivos y del hipoglicemiante, claro. Pero voy a ir a la insulina, que es más simpática. Nosotros sabemos, ¿sí?, que lo que queremos en un diabético con la administración de la insulina es bajar la glucosa. Sí, porque en ese caso si el diabético, si está diagnosticado como diabético, es que su glucosa está alta, ¿no es cierto?, sobre los niveles considerados normales, ¿no es cierto?, o estándares. Entonces, si está muy alta, muchas veces optan por la insulina, claro, para administrarla, ya que sabemos que la diabetes, en este caso, es porque no hay sensibilidad en los receptores o porque, en este caso, el páncreas no libera la cantidad de insulina que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Medio que se nos ha puesto medio flojito, ¿no es cierto?, los islotes. Entonces, una manera de disminuir la presencia de la glucosa en la sangre, ya que la insulina almacena la glucosa, es justo utilizar estos medicamentos, ¿no es cierto?, la insulina exógena. Yo le administro normalmente al paciente, ¿no? Claro, porque quiero bajarle de los 300 que tiene a 100, más o menos 240, ¿no? Que sea muchísimo menor, porque trae sus consecuencias posteriores. Pero, como existe esa variabilidad interindividual, puede ser que esa dosis a las cuales siempre administran esas unidades internacionales, administran la insulina, en vez de bajarle esos 200 o 240, le bajó más, ¿no? Y de pronto lo veo desvanecerse a mi paciente. Entonces es por el aumento de la acción del medicamento. Y se sabe, está descrito, chicos. ¿Cuál es la reacción adversa más común de la insulina, del uso de la insulina? En este caso es el efecto hipoglicemiante, ¿no? ¿Qué ocurre? Y vamos al paralelo con los antihipertensivos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo una vez al Yanaguara ingresó una paciente con presión arterial altísima. Ya, tómenle los datos superiores a 120/80. Ya, mucho más. La verdad que estaba muy elevada su presión arterial, ¿no? Entonces, los médicos en esa época, hace años eso pasó y fue descrito, ¿no? O sea, le administraron el captopril, un inhibidor de la ECA, y no bajaba, ¿no? La presión arterial. Entonces, optaron por el nifedipino, de liberación inmediata, ¿ya? Cuando le administran al paciente este medicamento, ¿no?, le baja la presión a tales niveles que le provocó un paro cardíaco. Muere el paciente. Sí, murió el paciente. Por eso es que el nifedipino le modificaron esa liberación, por eso le modificaron ya. Y ahora es de liberación modificada. Entonces, la gran ventaja es que no te bajan la presión arterial, porque la gran mayoría tienen eso de hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, que baja la presión arterial en el momento que lo tomas. Por eso les dicen a los pacientes, quédese sentadito, ¿no es cierto?, y tómese la pastilla y ahí quédese hasta que pase el efecto.
¿no? Entonces, esas reacciones son de tipo A, ¿ya? ¿Cuáles son las de tipo B? Bizarre. Son reacciones que no se esperan, de las conocidas con las acciones farmacológicas. Son las reacciones que no se esperan. Definitivamente estas no las esperas. Estas son las reacciones las más impredecibles. O sea, la verdad que yo no me imaginé, bueno, yo no sé si su hija sabía, creo que no sabía que su papá era alérgico a la penicilina. Y terminó con ese problema, ¿no, chicos? Entonces y no solo con ¿no? El otro que hablaron justo de la sulfa, ¿sí? La sulfa, que no es la única, o sea, una cosa es el antimicrobiano que se utiliza, que es el sulfametoxazol, pero existen otras sulfas, ¿no es cierto?, muy similares a esta sulfa, que también provocan reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y el Steven Johnson, sí, pues, es un efecto severísimo. Yo la única vez en mi vida he visto un Steven Johnson por la administración de un medicamento. O sea, y así pues. Entonces son reacciones no conocidas, que no están relacionadas con la dosis. Esta primerita sí está relacionada con la dosis, sí. Pero esta no. Esta aparece y aparece. Es dosis terapéutica, pero aparece. Entonces, son las que de pronto sí debemos vigilarlas y tener más cuidado. No va a ocurrir en el 80, 90, no va a ocurrir en el 1%, 2%, y está descrito, ¿no? Una comparación, las de tipo A son predecibles, las de tipo B no son predecibles. Las de tipo A son normalmente dosis dependientes, las de tipo B son raramente dosis dependientes. No interesa si te administro un poquitito. Yo he visto reacciones alérgicas severas con solo la prueba de alérgica a la penicilina. O sea, se le hizo todo o sea, se le hinchó, o sea, ya se imagina, ¿no?, lo que pasó con el paciente. Era poquito, o sea, nada, además estaba diluido. Las de tipo A son de alta mortalidad, sí. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. Y aunque increíblemente son predecibles, ¿ah? Las de tipo B son de baja mortalidad, morbilidad y desmorbilidad, cuando se sabe que, o sea, su efecto, o sea, su inmediatez es diferente, ¿no? Acá es alta morbilidad, claro, alta morbilidad porque son las más descritas, son el 50, 10%, o sea, son las más descritas. Las B tienen baja morbilidad, claro. Pero tienen las de tipo A, en este caso baja mortalidad, y las de tipo B, alta mortalidad. Sí, la hipersensibilidad, una granulocitosis severa, ¿no? Igual, o sea, una reacción alérgica, cualquier que aparezca, imagina, una plaquetopenia total, o sea, imagínense, ¿no? Y las de tipo A responden a la reducción de la dosis, mientras que las de tipo B responden a la retirada del fármaco. Sí. Porque acuérdense que no es dosis dependiente. Ahora, pero depende, ¿no? Por ejemplo, hay una en realidad, sí, por la administración de los antimicrobianos, sabemos que atacamos también la flora bacteriana, ¿no? Entonces, puede haber un Clostridium, ¿no?, por ahí. Muy bien, las de tipo C. Las de tipo C aumentan la predisposición a sufrir ciertas enfermedades, o sea, ciertas condiciones patológicas de los pacientes pueden aumentar la probabilidad de sufrir de esas enfermedades, ¿ya? Pueden incrementar la posibilidad de sufrir de estas enfermedades. Sea la condición sea de sufrir de cáncer al pulmón o de hiperplasia prostática, ¿no es cierto? Miren, o sea, de ser hipertenso, de ser diabético, ¿no?, de alguna enfermedad, ¿no?, también puede predisponer. Las de tipo D son más bien carcinogénicas y teratogénicas, ¿no? Claro. Estas sí son rarísimas, ¿no? O sea, ya cuando se hacen los estudios de las drogas, justo más en este lado se encargan, ¿no?, de verificar que en los animalitos no provoque ese daño, ¿no? Pero, por ejemplo, sí se sabe descrito de algunos oncológicos, ¿no? También. Bueno, hay algunas reacciones adversas muy conocidas con el uso de los antiinflamatorios, ya sabemos, dolor, elevación de la presión arterial,
Anticonceptivos, la familia de los ECA y la tos tan común, los antihistamínicos también la tos o la sequedad, ¿no?, que provoca. Los antibióticos, la diarrea, ¿no?, producido por esto a nivel de la flora. El paracetamol es hepatotóxico, los antidepresivos en insomnio, nerviosismo, ¿no es cierto?, ansiedad. Por ejemplo, los que utilizan para los antiparkinsonianos, se sabe que también pueden producir efectos a nivel del sistema nervioso central, pero de excitación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Las estatinas, los dolores musculares, la nitroglicerina, sí. O sea, en realidad todos, chicos, todos tienen reacciones adversas, ¿no? Todos, absolutamente todos tienen reacciones adversas. Muy bien. Entonces, ahora sí. Pero vamos a averiguar qué dice. Hay unas que se me están... A ver, vamos a ver. A dosis dependiente, B dosis independiente. Sigamos acá. Y luego sigamos por acá. No sé lo que teníamos acá. Reacciones de hipersensibilidad. Todavía se subdividen las reacciones de hipersensibilidad, la C y la D. Hay la C y la D, la E, que son crónicas, ¿sí? La E, que son, chicos, crónicas, debido al uso crónico del medicamento. Y la F se sabe que son también por tema de los coadyuvantes, ¿no es cierto? De los excipientes, los acompañantes, ¿no? Entonces, ese es un poco en la profundidad que querían, chicos, la verdad. Y luego entrar en el mismo de la farmacovigilancia, es muy bonito. O sea, cuando ingresamos a la farmacovigilancia, que es la vigilancia, ¿no? La evaluación, la selección, la prevención, o sea, buscas con eso, ¿no? Durante todas las etapas de la producción del medicamento, en especial en la tercera y última etapa, ¿no? Hay un centro nacional en este caso, de evaluación, de registro de estas reacciones adversas cuando son muy frecuentes y también por falta de calidad, ¿no? Y no solo se habla de farmacovigilancia, sino ahora también se habla de la tecnovigilancia. ¿Ya, chicos? Entonces es un tema muy bonito, apasionante, y eso, chicos, ¿ya? Entonces, muy bien. Si hubiera alguna duda, algo. Déjenme compartir. No sé si estaba compartiendo, pero bueno. ¿Alguna duda, chicos? La verdad, lo que sí quiero en ustedes, sí. Está medio raro mi computadora. Si tienen alguna duda. Algo, chicos. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Pero es en cuanto a la tarea Sí. y las preguntas. No entendí bien qué significa un medicamento de liberación prolongada o acción sostenida. ¿Es lo mismo? Claro. Acuérdense que hay 3 tipos de liberación, o sea, de la liberación modificada tenemos 3 tipos, ¿se acuerdan? Entonces, habían de liberación acelerada, controlada, ¿no es cierto? Y regulada, ¿no? Y la de liberación prolongada, ¿no? Entonces, muchas veces se le llama como sostenida, o sea, quieren mantener con el tiempo una concentración, ¿no es cierto? Que vaya una liberación constante del producto farmacéutico, ¿no? Eso es más o menos, chicos. Ya, doctora, gracias. Sí, chicos, entonces, yo los quiero llevar, chicos, la semana que viene, como saben, ya hablamos hablar de los factores, de la caracterización de los efectos de las drogas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los factores, ¿no? Por si acaso, chicos, hablamos de todo lo que puede influir en los efectos de las drogas, de todo, absolutamente. No solo la edad, el sexo va a influir, la hora de la administración también puede influir. El que estés con alguna enfermedad va a influir definitivamente, ¿no? Entonces son esos factores que van a modificar el efecto final de la droga, ¿no? Si ahorita yo estoy con un problema diarreico, ¿sí? Me administran un medicamento, probablemente, chicos,
el medicamento vaya al nivel del tracto gastrointestinal y debido a que está con ¡ay! Está moviéndose mucho, ya me da la palabra, salga, ¿no? Y no se absorba, ¿no? O que haya cambio de pH, o sea, todos esos factores pueden modificar el efecto de la droga. Eso se le llama, ¿no? Factores que modifican los efectos de las drogas. ¿Y cómo se caracterizan los medicamentos, chicos? Los medicamentos se van a caracterizar justo por eso, ¿no? Primero es por su periodo de latencia, por su velocidad máxima, por su curva dosis-efecto, por su pendiente. Van a ver ahí que son esas cosas que le caracterizan cada producto farmacéutico, ¿no? Entonces, que van a definir al final su efecto farmacológico. Entonces, profundicen en eso, desafíense, chicos, desafíense. Yo sé que son buenos, ¿no es cierto? Yo sé que son buenos. Miren, ya han pasado primer año, segundo año. Entonces viene un tercer año que es preclínico, porque el siguiente año, hasta donde yo sé, ustedes entran a clínica. O sea, ya a utilizar todos esos conocimientos en personitas, ¿no? Probablemente, si Dios permite, ya la cosa va a cambiar y ya van a poder ir al hospital, van a poder verificar en la vida, ¿no es cierto? En presencia, in situ, en el lugar, ¿no es cierto? Lo que ocurre con los medicamentos, ¿no? Y todos, absolutamente, ¿quién no ha estado en un hospital, ¿no es cierto? Es justo, bueno, un área donde tenemos hartos productos farmacéuticos y dependiendo de la condición clínica se utilizan esos productos, es importante. Entonces, este conocimiento inicial, este conocimiento inicial, le sirve para después, ¿ya? Le sirve para después. Entonces, es eso, chicos, ¿ya? Entonces, voy a liberar este segundo, ahí lo tenían, por ejemplo, podían acompañarse un poquito del portafolio de la segunda fase, ahí lo tienen, ¿no? O sea, que puede servirles hasta como un esquema de cómo seguir, ¿no es cierto? Lo que es, en este caso, ¿cómo se llama? El temario, ¿no? O sea, pueden acompañarse, o sea, pueden, al ver el portafolio, ya saben más o menos lo que tienen que trabajar en la presentación. O sea, apóyense, chicos, la verdad que sí, apóyense, ¿no? Gánense esos puntos, gánenselos, ya, yo los invito. Y lo que sabemos, y eso es lo que tengo que quedar con ustedes, va a ser el domingo a las 8 de la mañana el quiz. Solo les va a demandar, son 5 preguntas, 7 minutos, o sea, no mucho. Solo les va a demandar eso, nada más. Ya va a estar colgado, va a estar en el Moodle, ¿no es cierto? Colgadito para que ustedes den el examen, ¿ya? 7 minutos, máximo 10 minutos, máximo, para no interrumpir sus actividades que tienen, ¿ya, chicos? Entonces, eso justo me preguntó vuestra delegada, entonces le dije de que sí, que iba a ser ¿cómo se llama? Todos juntos, ¿sí? En un horario que iba a ser las 8 de la mañana. Prepárense bien, estudien, chicos, ya estudien. Revisen los temas, van a ser un tema sencillo, es vías de administración, ¿no? Entonces, de paso que ya nos vamos preparando para el examen de fase, ¿ya? Acuérdense que 2 semanitas más y ya estamos con la primera semana de mayo, que son los exámenes de fase, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces, si no hubiera alguna duda, algo más, chicos, estoy acá con ustedes. Están liberados todos los portafolios, pueden irlos avanzando, ¿no? Ustedes deciden el avance. Ya, chicos, entonces estudien, sí estudien. Sí. Doctora, una pregunta. Un grupo de los portafolios me dijo que habían llegado con un poquito de retraso. Quería saber si podía considerarlos porque parece que hubo un problema. No estoy segura de qué, pero me dijo de que sí podría considerarle, por favor, que iba a ser la última vez. Ya, no hay problema. No hay problema, chicos. No hay Ya problema. le paso después los nombres de los integrantes. Ya no hay problema. No hay Ya, problema, chicos.
Sí, hagámoslo, lo que quiero es que si aprendan la farmacología, es linda la farmacología, o sea, no la vean pura memoria. Va a requerir un poquito de ustedes, ya chicos. Solo estudien nomás, solo es eso, estudien, conecten con ello, estén presentes, ¿no es cierto? Tienen muchas cosas por hacer, pero yo creo que podemos ir cada espacio, ¿no? Así como tenemos nuestros archivadores en la computadora, ¿no? Tenemos determinados archivadores en la computadora. Lo mismo yo creo que puedo tener, ¿no? O sea, ordenarlo dependiendo de qué tipo ¿cómo se llama? De aprendizaje tengo, ¿no? De tipo, puede ser que soy muy visual, entonces al solo verlo, escucharlo, ya es todo, ¿no? Porque tenemos de todo, nada más que uno prima en algo, ¿no? Los que les gusta escuchar, allá estoy aprendiendo, entonces vean la mejor manera, pero sí, desafíense en sus presentaciones, sáquenlo. O sea, todavía yo no les he pedido, sí, han visto que ahí había un caso clínico, ¿no? Sí. Un caso clínico relacionado a este tema, ¿no? Muy bonito. Pero vamos a comenzar a revisarlos, ¿no? Para que ustedes se vayan dando cuenta y vayan sacando lo que ya conocen, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces si no hubiera ninguna duda, ¿alguna duda más? ¿Ninguna? Ami, Camila. Doctora, para el pasito del domingo va a entrar la clase de hoy día y de la semana pasada. No, solo va a ser administración, vías de administración. Sí. Va a ser por Blackboard, ¿no? Sí, va a ser por Moodle. No va a ser por Blackboard. Va a ser por Moodle. Ya estudien nomás, estudien. Sí, chicos. Va a ser sencillo. Son temas pequeños, entonces aprovechen, ya chicos. Lo importante es que estudien. Ya chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Mejoren sus propias presentaciones. Profundicen. Es lo único que les puedo decir. Profundicen. Ustedes son los médicos. Ustedes quieren aprender. Entonces, si elegí esta carrera, sabía que me iba a demandar un poquito más de lo que comúnmente les demanda las otras carreras. Así que es mi elección. Chicos, no se olviden que yo lo eligió, ¿no? Que mi papá y mi mamá no. Que están en tercero como para decir si realmente era o no era. Entonces, vamos chicos, ya ser responsables porque cuentan con la habilidad de responder. Muy bien chicos, nos vemos entonces la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Vayan avanzando sus portafolios y nos vemos para ver caracterización y factores que afectan los efectos de las drogas. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Cuídense. Chao, chicos. Sí, dime, Hasta luego. Doctora, el grupo 2 quiere quedarse un ratito, unos minutitos, a hablar con usted.